Bienvenidos al show de Marvin, charloteo entre amigos de remoto con Alvin, Miguel y Mariana. Disfrútenlo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les ha ido esta semana? Para Miguel, cuéntanos hoy cómo es tu día. Pues mi día bastante bien, esta semana también ha ido bastante bien. Les tengo que contar una cosa, Chévere. más adelante se las cuento. Vale, Alvin, cuéntanos, ¿qué es de tu vida? Todo bien. Yo no tengo nada que contar, así que no cuento nada después. ¡Ay! Ok. ¿Qué pasó, Miguel? Cuéntanos el chisme. A ver. El chisme es que, bueno, esta semana comencé una relación con una persona, a lo que nos lleva al tema de hoy, que es las cosas que callamos hombres, tanto y mujeres. Exacto, porque hoy el tema de nosotros es lo que callan los hombres y lo que callamos las mujeres. Así que, échanos tu cuentecito. Bueno, uno de mis cuentos es que, hablando con mi pareja, les estaba comentando de que uno de los problemas principales que yo tengo, que es una cosa que me afecta, no solo a nivel de pareja, sino también a nivel personal y de mi día a día, es que soy una persona la cual siempre tiene las cosas como para sí mismo, siempre se queda callado. Por ejemplo, ahora mismo nosotros discutimos aquí en el podcast y ustedes me dicen una cosa que a mí me ofenda o que a mí me enoja. No soy una persona que lo da a demostrar en ese momento mi enojo o mi enfado. Okay. Y me lo tengo callado para mí y vivo con esa como pequeña espina ahí clavada. Y cuando llegue el momento en el cual se comienza una discusión o comenzamos, no sé, a discutir, por ejemplo, entre nosotros acá, comenzamos de la nada a discutir por alguna razón, yo comienzo a soltar esas cosas. Ah, o sea, tú eres de los que te aguantas todo y después lo vomitas todo para afuera. Exacto. Cuando Por nadie ejemplo, se lo espera, lo vomitas y así como que si te gustó bien, si no te gustó, chao. Correcto. Es una de las cosas que me afecta bastante. Yo, por ejemplo, me recuerdo un episodio en el cual con mi hermana una vez discutimos. No me recuerdo exactamente bien. Eso es lo divertido, porque discutimos por una estupidez, que luego la estupidez en ese momento no era nada. Y luego yo le comencé a soltar cosas de, ¿te recuerdas a que esa vez que tú me dijiste esto y por esto y por esto? Y se hizo un solo desmadre, como decimos en mi país, porque le comencé a soltar cosas que no tenían nada que ver con lo que habíamos discutido en ese momento, sino de semanas o meses atrás incluso. Ah, tú eres rencoroso. Sí, soy una persona bastante rencorosa. Sí. Soy una persona bastante rencorosa y como se dice acá en Italia, soy bastante también permaloso. Yo que soy una persona yo que soy una de las personas que, por ejemplo, entro a un lugar, por ejemplo, no sé, imagínense que quedamos con amigos, a vernos con amigos. Y en ese momento que yo entro, por alguna razón, ustedes comienzan a reír o están riendo ya por algo. Y en mi mente sucede de que digo, no, se están riendo por mí. O sea, por algo de mí se te... Bueno, eso sí es verdad, como pasó el otro día en clase, ¿te acuerdas? Estábamos hablando, sí. Estábamos riendo todos y llegaste tú y... ¡Ups! Todo el mundo en silencio. Sí, entonces yo me quedé... Yo lo primero que se me vino a la mente, están hablando de mí, me están criticando. No te estábamos criticando, estábamos hablando para cuadrarte la chama. Eso es lo único. Sí, entonces a mí me sucede eso, de que yo digo, no, es por mí o algo de mí. Entonces soy una persona también bastante insegura en ciertas cosas, no en muchas cosas, soy una persona también bastante insegura. Ok. Sí, me causa incluso problemas cuando incluso hasta voy a comprar ropa. No sé si alguna vez les haya pasado, pero yo cuando voy a comprar, por ejemplo, ropa, soy de los que pasa horas midiéndose algo o probándose algo, se lo ve al espejo y dice, no, es que se me ve feo. O sea, lo veo en el maniquí, okay. Por ejemplo, un pantalón o una chaqueta, lo veo en el maniquí y digo, wow, súper bonita. No, y me lo pruebo y cuando me lo veo puesto digo, no, pero es que a mí se me ve feo. Ok, te sientes inseguro. Ok, eso Exacto. se llama inseguridad masculina.
Ok. Exacto. Y Soy una persona así. tú, Alvin, cuéntame qué es lo que tú callas como hombre, aparte de la inseguridad, no lo sé, cuéntame. Muchas cosas, muchas cosas. Hay veces que uno se remite mucho a no contar cosas de pareja o cosas, pero no se callan muchas vainas. Siempre uno piensa que ese tipo de cosas o situaciones son solamente de mujeres o para las mujeres, que las mujeres son muy sensibles y ellas callan de todo y hacen un drama por todo. Ojo, te estoy hablando de un punto de vista muy masculino, machista, patriarcado y bla, bla, bla. Pero Sí. te digo que es como pero uno también tiene sus peos, sus cosas, sus vainas que uno se guarda para sí mismo, que no le cuenta a nadie, a lo mejor a algún amigo cercano, pero entonces tienes el temor de si confiarle o de comentarle a ese alguien, porque por muy amigo que sea, entre hombres se tiene la costumbre de, ¿cómo se llama? De ser el error fuerte, de ser la... No solo eso, sino que así sea muy amigo tuyo, se va a burlar de ti. Exacto. Entonces, Esa es una de las dale, Miguel. esa es una de las principales cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me recuerdo a un par de años atrás, un amigo mío se enamoró, pero se enamoró súper mal de una chica, de una compañera de nosotros. Y mi amigo, bueno, espero que no lo escuche, y si lo está escuchando, bro, llega al corazón esta historia. Okay. Pero una vez sucedió que él, para impresionar a la chica, me dice, bro, yo la quiero invitar a algo, a comer, a lo que sea. Yo le digo, no hay ningún problema, o sea, lo veo perfecto. La cosa es que él le dice, te voy a invitar a un helado. Le da el dinero a la chica y la chica se va sola a comer el helado. Ok. Y luego me comenta, bro, mira, me hizo esto, y yo le dije, o sea, yo desde mi punto de vista, yo sé que para él fue una cosa grave, no fue una cosa que lo hirió, pero yo no supe en ese momento qué más hacer que reírme y burlarme de él. Que me disculpe tu amigo, chamo, si lo ves también, paz y amor. Paz, bro. Buena no, pero bueno, no solo eso, sino que hay veces que entonces tú se lo cuentas a un amigo, se lo cuentas de una manera seria, y en la otra persona tú esperas apoyo o esperas algo así como un buen consejo de su parte, y lo agarran con, bueno, pero no le pares, olvídalo. Tú te quedas así como, coño, pero eso es todo lo que me vas a decir. O peor aún, te vienen y te regañan. Pero bueno, eso es culpa tuya. Tú sabes que esa persona es así, ya sabes, y tú te metiste solo en ese problema y tú quedas así como, pero, ok, pero que sea, aconséjame. O yo vengo a ti por una especie de me siento mal. No te digo que me des una palmadita en la cabeza como si fuera un niño pequeño, pero sí, coño, tú sabes, trata de hacerme sentir mejor y más bien sales hasta regañado porque qué bolas tú. Entonces, ese tipo de cosas hace que uno más se guarde las vainas, más en las calles y más. Poco a poco uno se va volviendo como ogro, como, no sé, uno va guardando rencor por dentro, como dice Miguel. Poco a poco uno se va tragando todas esas vainas. Y a la final lo que hace, más allá de que en un momento explotes y vomites todo, es que empiezas allá a no tomar en consideración el expresarte y guardarte tus vainas. Y que sean pocas las personas a las que tú le confíes algo, y aún así no le vas a contar todo. Siempre, no sé si las mujeres serán así, pero por lo menos yo siento que los hombres siempre tenemos un secreto que a nadie le decimos, pero a nadie, por una vaina por arrecho, ni siquiera un papá, un hermano, ni a la persona más confiable del mundo, porque tú dices, ¿y para qué? Es como... No, es que se burla de mí, o no lo va a entender, o no para esa vaina me la quedo callada. Y puede ser una tontería para cualquier persona, pero para uno, de hecho, el mayor peo del mundo. De hecho, eso me pasó hace un tiempo, la muerte de mi abuelita.
Okay. que cuando murió mi abuelita no se lo comenté, por ejemplo, a María, sino que yo se lo comenté luego hasta de mucho tiempo que yo le comenté, no, recuerda que cuando llegué a mi país era por esto y esto, sí, no, pero lamentablemente mi abuelita murió poco tiempo después. Una cosa que yo no le dije porque pensé en ese momento, ¿no? ¿De qué me sirve contárselo? Luego, o sea, sé que me ayudaría a desahogarme, yo sé que por ella no tendría ningún problema escucharme, pero es como, ¿para qué? O sea, no, en ese momento no me sentía bien de comentárselo y tampoco pensé que le diera una mayor importancia. No, yo sí le di bastante importancia porque es como dicen por ahí, que la amistad entre un hombre y una mujer no existe. Yo puedo dar fe de que la amistad entre un hombre y una mujer sí puede existir. Yo puedo dar fe porque tengo amistades hombres y nunca ha pasado nada. O sea, no hemos llegado a sobrepasarnos esa línea de amistad hacia el otro nivel, ¿no? Pero... Ajá. Sí. Ajá. Yo digo que es verdad, sí se puede haber una amistad, pero siempre, por muy pana o amigo, hermanito del alma que sea una persona de la otra, si en un momento dado la mujer dispone y le da una señal de mira, y si le damos duro, el hombre no va a pelar esa oportunidad. Sí. Coño, ¿y qué pasa? Que se acaba la relación de amistad porque por más que sea ya no va a ser lo mismo y van a empezar ya los conflictos de interés, pero bueno, ya no eres mi amigo, sino que eres algo más, pero entonces seguimos siendo algo más, pero ahora somos amigos, pero entonces se arruina la relación. Pero de que una confusión entre las personas, ¿no? Ya va. Escuchen una vaina, yo tengo un amigo todavía que se llama Ángel, también no eres tú, Miguel, ¿ok? Ni tú, Alvin. Se llama Ángel, él vive en Caracas, en el Puquito. Ese chamo y yo estudiábamos en el liceo. Ese chamo se quedaba en mi casa, durmiendo en mi casa, en mi cama, al lado mío. Ese chamo a mí nunca me tocó. Gay, él no es gay. No es gay porque, bueno, no lo sé, no le habré gustado o no lo sé, no era su tipo, pero a mí nunca me tocó, nunca. Te lo pero digo, bueno, hasta me vestía delante de él y nunca pasó nada. Pero vuelvo y te repito, pero tú en algún momento le insinuaste algo. Tú fuiste la que picaste adelante y le dijiste algo. No. Exacto, que es lo que te estoy diciendo. Si ustedes no disponen o dan esa señal de mira, y si pasamos a un siguiente nivel, uno no va a pasar de ahí. Pero no, porque sabe o tiene el temor, pero no sabe y tiene el temor de que si uno hace ese paso de uno al hombre hacia la mujer, ¿qué va a decir la mujer? De lo que quieres cogerme, tener a mi amigo, y se acabó la vaina. Bueno, sí. Exacto, se puede malentender. Tienes razón. Pero también ustedes los hombres a veces dan ese pequeño paso. También lo hacen ustedes y nosotras decimos, bueno, a ver, ¿por qué no? Vamos a probar. Vamos a hacer así como lo pero usted póngase a pensar. Yo entiendo el punto de Alvin en el hecho de que, un hombre puede dar el paso, perfecto, pero imagínese que como hombre usted da el paso y viene rechazado. Ahí sí se acaba la amistad, porque ya sería todo. Sí, es verdad. Aunque nosotros también nos sentiríamos mal porque sí, tienen razón, coño la madre, tienen razón, no joda. Y también pasado el interés oculto de un hombre de ser amigo de una mujer, pero solamente lo que estás esperando con ansias como si fuera un buitre dándole alrededor de un muerto, que ella del paso, de que esa mujer diga, ay mira, y si vamos para el otro lado. Y esos eternos amigos existen de por siempre, de verdad. Toda mujer ha tenido uno, pero para él, no, ese es mi amigo del alma, él nunca me ha dicho nada, y el bicho lo que está es así con los colmillos ahí todos, cuando se listo para atacar allá. Te lo digo porque todos hemos sido así alguna vez de interesados, porque
más allá de saber que ahí no tenemos entrada, obvio, como para allí para acá, bueno, pero sabemos y predisponemos que las mujeres son de un cambiante humor. Así como ustedes están un día felices, al día siguiente están tristes, al día siguiente están necesitadas, y entonces si por alguna razón o ella les pica ya bajito y no tienen quien se la rasque, ay, bueno, pero bueno, pero tú no estás tan mal, y tú así como... Ay, coño, ok, perfecto. Sí, y te lo digo porque a mí me siempre pasó. A mí me pasó. A ver, Y duré cuento. varios años detrás de una muchacha, en mis buenas épocas, por supuesto, y ahorita no, ya no ando en esa paja. En mi buena época, yo tuve varios años detrás de una chama, y la llamaba y me calaba todos sus cuentos sentimentales, todos sus novios, todo lo que hizo, cómo ella tenía relaciones con esa persona, y yo por dentro callado, yo así como, ajá, sí, ay, qué vaina, ay, sí, uy, sí, qué tipo tan horrible es él, y para allí para acá. Y después hubo una época en que ya no fui tan amigo. Después me volví a relacionar con ella y me contó que justo en esa época en que yo no le hablaba mucho, ella necesitó de alguien porque había terminado con su pareja, y bueno, que ella conoció a un muchacho por ahí, y ese día se sentía sola y le dijo, ay, mire, y se nos acostamos. Y yo por dentro así como... Ok. Perdí mi oportunidad. Te lo juro que fue así como hacer la cola para comprar tu ticket en un gran concierto, y cuando ya estás por llegar te dieron ganas de orinar, te sales de la cola, y después cuando quieres volver perdiste tu cola, ya no te puedes entrar. Uy, bro. Bueno. Pero bueno, creo que nos estamos desviando del tema. Sí. Esas son vainas que pasan, pero que callamos nosotros los hombres. Aparte de eso, muchos cuentos, muchos dolores, como dice Miguel, pérdida de familiares. Uno no va contando por ahí, es que se me murió mi papá o se me murió mi mamá, me siento triste por ello. Uno es como, se murió. Ya va. Exacto. Tu cara de tristeza y vaina, pero no es como que uno drena, bota, llora, poco suelto en público, me refiero, con amigos, no, uno por fuera, para la vista del público, uno es... Exacto, y ese es otro punto que me hace pensar de que otra de las cosas que yo tengo, que me afecta un poco también, es el hecho de que yo soy bastante frío. No me cuesta demostrar ese cariño a otras personas, tal vez por la forma en la que fui criado, no sabría explicar el motivo, pero sí es verdad que soy bastante frío en el hecho de que, por ejemplo, si yo tengo una amiga o lo que sea, una pareja, lo que sea, se me hace bastante difícil en persona decirle te quiero o te amo o lo que sea, no sé, como que tengo ese bloque en lo que me cuesta pasarlo. Ok, pero no está bien que te lo guardes sé, esas cosas, porque a la final, si es a tu pareja, te quiero, sí, no, te amo. Lo sé. Sí, Es lo sé, bonito. que está Eso es muy de cada quien, Yo estaba porque con gente que es así. a nosotras las mujeres nos gusta. Es horrible, porque tú quieres que la otra persona te diga te quiero, te amo, te doy un abrazo, un beso. No te digo que sea meloso, que esté encima de ti todas las 24 horas al día, pero si alguien que se exprese y te diga cosas cariñosas, y el que la otra persona sea fría o distante o que no le guste, porque hay gente que no le gusta que le estén dando besos, abrazos, y menos en la calle, o demostrar o decir constantemente, por ejemplo, te quiero, que te vaya bien, ¿no? Para ellos, bueno, que te vaya bien, coño, pero que sea, dime te quiero. ¿Para qué? Tú sabes, ¿me entiendes? Y tú quedas así como, verga, pero ¿será que me está tratando mal? O de verdad sí me quiere, pero no lo demuestra. Son un peo, es un peo, y eso crea mucho conflicto por dentro. Entonces uno, a veces, por no reclamar esas cosas a la otra persona, porque tú dices, y si yo le reclamo, ¿será que vamos a pelear, discutir por eso? O mejor me quedo callado y dejo, como quien dice, pasar eso bajo la mesa, y bueno, después trato de averiguar por otro lado si sí o si no me quiere, o si las cosas están bien. Eso es otro pedo, o sea, muchas cosas que uno a veces
por tratar de llevar la fiesta en paz, como decimos en mi país, se calla. Sí, es verdad, es verdad. Porque, a ver, yo como mujer soy una mujer que también tengo ese problema tuyo también, Miguel, que soy una de que me callo todo, discuto, tengo problemas, me quedo callada, aguanto, acumulo todo, y después llega el día que ¡pah! Exploto y también vomito todo para afuera y lo digo, y no me importa si lastimo a la persona o no la lastimo, me importa un pito, de verdad. Pero eso es lo malo mío, como mujer. Pero sí, que callamos, que a nosotras por lo menos nos gusta, como dijo mi amigo Albi, que nos digan te quiero, que nos digan te amo, por cualquier tontería, porque nosotras somos así, nosotras las mujeres somos de que estoy sentada al lado tuyo y me eché un perfume, me compré un nuevo perfume y me siento al lado tuyo para ver qué me puedes decir. No te lo digo, pero me siento a tu lado para que sientas el olor de mi perfume y me digas, ay, qué rico hueles, mi amor, o es un perfume nuevo, o uno se arregla, se pone bonita y uno te pasa por al lado así como que toda bonita y ni pelota, o sea, y una se queda callada y dice, o sea, pero cuando al menos yo, cuando yo veo que mi pareja se arregla, se afeita, se echa perfume y todo, yo paso y digo, ay, qué rico hueles, ay, qué bonito estás hoy. Nosotras hacemos eso y esperamos, como quien dice, el intercambio de eso, pero a veces no llega. Son muy pocos los hombres que son muy detallistas, son pocos los hombres detallistas con las mujeres. Así que yo doy el consejo, sean detallistas, no demasiado y tampoco muy poquito, porque eso en una relación aburre, de que no sea detallista y que sí sea excesivamente detallista, porque eso también es verdad, a nosotras las mujeres no nos gusta de que sean muy melosos, al menos yo soy una que no me gusta que seas delicado, me gusta que seas romántico, me gusta que me tomes atención, pero no excesivamente. ¿Entendieron esa parte? O sea, me gusta, pero no tanto. Sí. Todo en un equilibrio. Exactamente, todo tiene que ser un equilibrio, porque yo soy así. Si yo veo que cuando tú a veces vas al colegio, que vienes a la escuela, a la academia cuando estamos en clase, te has cortado el cabello, oye amiga, te cortaste el pelo, qué chévere, te ves bien. Cuando empezaste, o sea, te afeitas, te quitaste la barba, coño, te ves bonito. O sea, aunque si tú eres mi amigo, veo esos pequeños detalles que tú te has hecho y te doy a demostrar que me he dado de cuenta y te hago el complemento. ¿Entiendes? Como mi amigo Alvin, que cuando yo lo veo flaco, yo le digo, coño, estás flaco. Bueno, más que flaco en aquella época estaba acidoso, ¿no? Para los que no sepan, contesto, pasé mucha hambre y rebajé alrededor de como 80 kilos. 80, sí, yo era muy gordo. Y alrededor de como 80 botellas. Ahorita ya recuperé algo y me veo más cachetoncito, gracias a Dios. Pero, sí, ahorita está más cachetoncita, como después pero yo la ropa que utilizaba en aquella época, sí, pero la ropa que utilizaba en aquella época no me sirve ahorita. Ok. Y nada, pues son cosas, chicos. Esas son cosas que yo digo, o sea, nosotras las mujeres somos así, lamentablemente, pero no podemos vivir ni sin el hombre y si ustedes sin la mujer, en realidad. Porque es como el complemento. Bueno, sí, pero eso me lleva a otra cosa. Hay muchas veces que uno también calla no solo eso, sino que calla problemas personales. A lo mejor a ti en casa te está yendo mal con tu pareja, pero cuando sales a la calle tú no vas por ahí diciéndoles a tus amigos, no sé, que tu pareja, ya sea hombre o mujer, te maltrata. Tuviste un peo y te empujó y te pegó un coñazo. O llegó anoche y le serviste la comida, por dar un ejemplo.
estoy hablando de nadie, Sí. y te batuqueó el plato de comida contra el piso porque no le gustó. Ese tipo de Sí. vainas que son cosas que uno, ¿a quién le puede decir eso? ¿A quién le puede que tú digas, coño, me Sí, hizo sentir estas muy son mal, pero cosas. ¿a quién le expresa esa vaina? A nadie, Y porque uno, son cosas delicadas. No piensa por eso, que y uno, te van a y uno también criticar. como tipo hombre, también se calla sus vainas. Pues hay veces que a uno le va mal en el trabajo, hay veces que te sientes mierda con tu vida porque sientes que no hay sentido, que por más que tienes hijos, por más que tienes trabajo, no eres lo suficientemente, ¿cómo se llama esto? Acaudalado, no tienes suficiente dinero para darles todas las cosas que tú quisiste, o no viviste tu sueño de a tal edad ya tener casa, carro, perro y gato, y resulta que todavía, no sé, sigues viviendo de tu mamá, por darte un ejemplo. Sí. Son vainas muy jodidas, pero que vuelvo y te repito, uno no las va diciendo porque a quién carajo le importa, pero eso te duele, eso está dentro de ti, la vaina se acumula y eso es una cosa que a veces hasta... conflictos personales. No, y la vaina llega un momento en que ya llega a cierto punto en que cosas estúpidas o cosas pequeñas como una película, una serie, una escena que tú estás viendo y te refleja esa misma situación asquerosa que tú estás viviendo, te hace llorar. Y tú muy macho y muy hombre y todo, pero te hace llorar y al carajo. Y yo he hablado con amigos de mi edad que ya son cuarentones y les pasa que de repente por escenas y cosas de películas, series, lloran. Y ellos mismos me dicen, mira, te lo juro que no sé qué vi o qué pasó, pero fue un momento en que me puse a recordar vainas o me vinieron flash de mi pasado y lloro. Y a ese punto llegamos, pues que guardamos tanto las vainas que lo expresamos así, no es como ay, que me emborraché, me puse a llorar y la vaina, eso ya es otro tipo de expresar tu dolor y tu huevonada, sí. Sí, ya es otro tipo de pero así de desahogo, que ¿no? uno vaya y uno exprese porque sí, me siento mal o me pasa esto, un poco, y cuando uno lo hace, tampoco es que va a contar el mayor peo que uno tiene en sí. Bueno, chicos, vamos cortando y espero que en el próximo capítulo podamos decirnos más secretos íntimos. Secreto. Correcto. Está bien, pues. Nos despedimos y que la pasen bien y será en un otro próximo capítulo donde nos veamos cara a cara, face to face. Goodbye, chao, chao. Goodbye, chao. Bye. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.